Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el seminario 14 de Lacan, La lógica del fantasma. En este encuentro realizará su exposición la doctora Liliana Lamovsky. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Stella Maris Julián. Cuando quieras, Stella Maris. Bueno, gracias, Lauri. Sí, como dijo Lauri, en el día de hoy la invitada es Lili Lamosky. Lili Lamosky va a trabajar la clase del 1 de febrero y del 15 de febrero del 67, que titulamos El bucle de la repetición. Les recuerdo que hasta la clase 1 de febrero tenemos en la web la traducción de Ricardo Rodríguez Ponte y a partir de ahí les sugerimos la versión de Bogotá, analítica de Bogotá. Esa versión está en la web. Es muy buena, es muy completa y se las recomendamos. Bueno, Lili Lamosky es psicoanalista, analista miembro AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en la que cumple tareas de docencia e investigación, participando también en carteles de dirección y en carteles de investigación. Presenta trabajos en congresos y en jornadas nacionales e internacionales, como en la Convergencia y en el Encuentro Lacanoamericano. Participa activamente en las actividades de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, ejerce su práctica clínica en Cava, en Capital. Fue miembro de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo, donde participó de los departamentos de pareja y familia. Ha sido integrante del equipo de análisis institucional coordinado por el doctor Fernando Ulloa. Bueno, un gustazo, Lili, que estés aquí. Te Gracias. cedo la palabra y me muteo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo agradezco al principio al Centro 2 y sobre todo a Estela Julián que me invitó a participar con ustedes. Eh, Como ustedes saben, Lacan en cada clase abre un abanico importante de cuestiones. Así que yo decidí centrarme en uno de los conceptos que Lacan trae en estas clases, fundamentalmente, que es el de repetición. Eh, Primero voy a hacer un raconto del concepto de repetición en Freud y en Lacan. Después vamos a pasar a ver la topología del doble bucle. Y después, si da el tiempo, vamos a seguir. Tengo otras cosas para contarles. Eh, Así que bueno, empiezo con la clase del doble bucle de la repetición. Recién en Más allá del principio del placer, para Freud, la repetición pasa de ser un hecho contingente a ser un dato mismo de la estructura subjetiva, y convertirse en ley constituyente del sujeto del inconsciente. La caracterización estructural de la repetición es un salto importante de la teoría psicoanalítica. Freud fue girando desde la idea de repetición como aquella que busca reiterar la misma escena, el mismo encuentro a otra dimensión, la repetición como ley del aparato. Lo que siempre se repite es el punto de inadecuación, de desencuentro, tanto del deseo como de la demanda pulsional. Freud la llamó compulsión de repetición. En 1920 reconoce en la repetición un franqueamiento inexorable del principio del placer, un más allá donde define la pulsión de muerte. Lacan corrigió a Freud, retomó sus datos clínicos, pero los pensó en términos de estructura. Lo que empuja sin remedio no es la pulsión de repetición, sino los efectos del lenguaje, siendo la repetición la puesta en funcionamiento siempre actualizada de la estructura. Lacan en el seminario 11 agrupa la repetición junto a transferencia, pulsión e inconsciente eh, como conceptos fundamentales del psicoanálisis, y la define a la repetición como automatismo de repetición, lo cual parece más correcto,
ya que el automatismo excluye la participación subjetiva. Lacan hizo del automatismo de repetición el movimiento mismo de la cadena significante y su motor un plus de gozar que disminuye al cabo de cada vuelta, cada una de las vueltas, y también transformó la pulsión de muerte en goce del otro. La repetición no es reproducción de un acontecimiento pasado, sino la insistencia es significante que delimita un más allá como lo real. Lo que retorna es la brecha de imposibilidad de lo simbólico para enlazar lo real que no logra ligarse a la representación. La repetición no es el encuentro con lo mismo, sino la marca que singulariza el momento y el modo preciso en que el significante se inscribió en ese sujeto en particular. Esta marca que deja se reitera con sus matices en todo momento, y es lo que la repetición va a recordar una y otra vez en todo su circuito. Esa marca llama a la diferencia, a la diversidad. La repetición que Freud llamaba demoníaca, en Más allá del principio del placer, no es la que opera sobre las redes significantes ni sobre el sentido a liberar. Freud la ubicó como energía no ligada, no enlazada a las representaciones, o sea, no capturada por las redes significantes. Si consideramos que solo el significante representa al sujeto para otro significante, a este caso de eterno retorno de lo mismo, no lo llamaremos repetición, sino reproducción o reiteración de lo mismo. Y lo ubicaremos en el terreno de lo real que no representa al sujeto para otra significante. En el Seminario de los Cuatro Conceptos, Lacan plantea una diferencia y dice, repetición no es reproducción. Y habla de la reproducción como una dimensión siempre presente en la clínica y más generalmente en la vida, pero que es reiteración de lo mismo, lo opuesto a repetición. Aquello que nunca pasó al fantasma. Por ejemplo, algunas neurosis traumáticas, los hábitos, las inercias libidinales o estancamientos libidinales, etc. Para Lacan, la repetición no es demoníaca, sino necesaria, incluso la única en ser necesaria. Y así lo plantea al final del escrito de un designio. Dice, la repetición es la única que es necesaria y la que está a nuestro cargo, aunque no pudiésemos con ella. De todas formas, seguiría perteneciendo a nuestro índice el gobierno de su espiral cerrada. Bueno, siempre Lacan enigmático, perteneciendo a nuestro índice es a nuestras interpretaciones. En el seminario que hoy nos reúne, el de la lógica, Lacan da una nueva función de la repetición, como encuentro fallido por una imposible de estructura. Observa que Freud, mediante la repetición, como repetición de una decepción, coordina esta experiencia decepcionante con un real, decepción entre lo anhelado y lo encontrado. Como ustedes recordarán, en la mítica vivencia de satisfacción tenemos la primera repetición. Se repite la necesidad en el orden fisiológico y en esa experiencia mítica ya tenemos la diferencia entre lo anhelado y la insuficiencia de lo encontrado. Es que sucede que entre la primera sensación de saciedad, la baja de tensión producida por la satisfacción de la necesidad y el segundo encuentro, encuentro con el objeto que satisface, ya se presenta una diferencia. La sensación interoproprioceptiva de la baja de tensión cuando el bebé en estado de necesidad recibe el alimento, la leche tibia que va a producir una huella, que luego cuando se relance la necesidad ya no será solamente un estímulo interno producido por la necesidad de alimento, sino que esta necesidad reactiva la huella dejada por el primer tiempo de esta vivencia. Entonces, la huella que proviene de la primera satisfacción, sumada a la intensidad de la necesidad fisiológica, va al encuentro del objeto que satisface, pero ya no será el mismo, aunque sea la misma teta.
Este no ser lo mismo, esta diferencia, se inscribe de tal manera que por aquí podríamos pensar lo decepcionante, lo que el neurótico busca incansablemente y no encuentra. Es acá donde se produce un encuentro con lo real. La lógica de la secuencia es necesidad, repetición de la necesidad y luego la necesidad de la repetición. Allí se produce un hiato, una abertura incolmable. No hay objeto en el mundo que venga a ocupar esa hiancia producida por la diferencia entre el primer movimiento y el segundo del encuentro con el objeto, que aunque satisface, es decepcionante. Se trata de un objeto que, como sabemos, que nunca existió como tal. Se inscribe así el objeto en tanto falta. No porque alguna vez se lo tuvo, sino porque siempre se trata de ese encuentro fallido. Este encuentro fallido no depende de la impotencia, sino de un imposible de estructura, lo que no cesa de no escribirse de la lógica modal. La lógica modal plantea 4 posibilidades, ¿no? Lo necesario, lo posible, lo imposible y lo contingente. En este caso se trata de lo que no cesa de no escribirse, lo imposible. La falta del otro y la falta en el otro se entraman en lo que después podemos apreciar como falta de objeto, como ese objeto que falta estructuralmente e indica un desconsuelo radical en la decepción. El neurótico se ilusiona con encontrarse con el objeto perdido y vuelve a encontrarse con la falta en ser del objeto. Pero funda una abertura, una ansia, por donde el sujeto por venir tendrá la chance de acceder a la dimensión del deseo. Y ansia abierta desde los primeros momentos de la instauración de la estructura subjetiva. Lo que insiste es la pérdida constituyente e irremediable de la falta de encuentro con el otro con mayúscula. Cuando diga otro, siempre va a ser el otro con mayúscula. Solo hay repetición para el ser hablante. La repetición es una consecuencia del lenguaje. Es la puesta en funcionamiento, siempre actualizada, de la estructura. La repetición es esencial a la metonimia, propicia el hallazgo del objeto que encausa el deseo. Porta la falta en ser del objeto, porque no hay objeto que colme esa abertura estructurante. El objeto porta siempre la falta en ser. Esa falta se juega en cada objeto metonímico. Lacan define la repetición como efecto de una pérdida constituyente que aparece desde el primer rasgo y produce como resultado la repetición. Entonces, cuando todo es igual, no hay repetición. La repetición tiene un carácter revelador, implica lo nuevo, demanda algo nuevo y aporta algo nuevo. Repetición repetición no hay más que una, la cual una vez producida ya no cesa de escribirse, es necesaria, lo necesario de la lógica modal, y hace sus apariciones por azar. El repitiente, para Lacan, es el signo lingüístico, un rasgo unario, que se define por su relación a otro en una cadena S1, S2. La insistencia significante implica la producción de un significante nuevo. Ese trazo unario que Lacan en el seminario 17, el de los 4 discursos, dijo que es el único que el análisis produce cuando funciona. Es una repetición propiciatoria, creacionista, que sigue la lógica de la incompletud. Esta insistencia significante retiene al sujeto en sus efectos, pero también por la diferencia que todo significante tiene consigo mismo, instaura la diferencia con lo que fue y tiene capacidad de subjetivación. Implica que lo hallado es la falta de encuentro. Algo no está allí y produce decepción. Entonces, ¿qué es lo que se repite? Se repite el fracaso de la satisfacción. En palabras de Lacan, la repetición de un fracaso. Siempre vuelve a empezar el tour de la pulsión, porque nunca queda totalmente tomada por las redes significantes. Se reinicia permanente, que se reinicia permanente
está determinado por una diferencia entre el goce hallado y el goce esperado. Esta es la pulsión que no cesa de no escribirse, aunque insista, o sea, lo imposible nuevamente de la categoría modal. Lo que no cesa de no escribirse es un nombre que Lacan le da a lo real. No es lo mismo, no es lo que no, perdón, no es lo que no se puede realizar, es lo que no tiene palabra ni representación que cubra totalmente lo real. Es una diferencia con lo necesario de la categoría modal, lo que no cesa de escribirse. Lo que no cesa de escribirse es la pulsión ligándose al significante. Siempre hay un nuevo movimiento cada vez que hay una ansia, una diferencia entre el goce buscado y el goce hallado. Lacan lo expresa con su aforismo: no hay relación sexual. Se trata del encuentro fallido entre los sexos. En el seminario 11, Lacan le da una vuelta muy importante al tema de la repetición. La repetición en lo real, la función de lo real en la repetición. Se sirve de dos conceptos que tomó de Aristóteles, automatón y tiqué, y transmite la lógica de la función del azar. ¿Por qué la repetición debe pasar por el azar? Si lo real es refractario al pensamiento, si no se lo puede pensar, entonces los encuentros con lo real no se pueden anticipar ni representar. No se puede tomar nota de lo real, salvo en la angustia, digamos. El automatón o automatismo de repetición es aquello que se reitera desde las cadenas significantes que constituyen el saber inconsciente. Es lo que insiste con fijeza y va a reiterar esa búsqueda, porque precisamente esa repetición da cuenta del mundo de las representaciones. Desde ese mundo de las representaciones representa al sujeto y la dimensión de goce mediante el fantasma. El automatón es un estilo de repetir las series incorporadas en el circuito del saber inconsciente, y si insiste es porque nunca lo logra del todo. La tiqué, como otro modo de repetición, está referida al encuentro entre estas dos series heterogéneas, la serie de las representaciones por un lado y los acontecimientos de lo real por el otro. Lo que se marca en ese encuentro es precisamente el desencuentro. La tiqué en tanto encuentro con lo real, la tiqué en tanto encuentro con lo real, la función de lo real en el encuentro. La función de lo real en la repetición. En verdad se trata que del peso de lo real se hace sentir todo el tiempo como desencuentro, porque el encuentro en todo caso es fallido. Hace pasar aquello que es del orden de lo inasimilable, de lo inaccesible, de lo indecible. Como decíamos antes, en la experiencia de la satisfacción primera entre lo anhelado, cuando se lanza la segunda vuelta con lo encontrado, se forma un hiato, una abertura percibida como decepción. Nos encontramos allí con un agujero estructural, donde podemos situar la noción de objeto perdido. El retorno de lo reprimido vuelve vía asociación libre o vía rememoración. Esta repetición, entonces, es consecuencia del automatón del inconsciente que insiste. En cambio, la tiqué, la otra cara de la repetición, es el encuentro con lo real en tanto desencuentro estructural. Lacan lo menciona como el tropiezo, el accidente de la tiqué. Es lo que escapa a la ligadura significante. Acá Lacan ubica el núcleo de la repetición. Dice así: se trata de un encuentro siempre evitado, de una cita siempre fallida con lo real. Lo real está más allá del automatón, del retorno, del regreso de la insistencia de los signos a que nos somete el principio del placer. Lo real es eso que yace siempre tras el automatón, y toda la investigación de Freud evidencia que su preocupación es esa. Bien, el azar se bifurca entre lo que no cesa de no escribirse, la tiqué, y aquello que se inscribe como su efecto el automatón.
La repetición no es la puesta en el presente de lo pasado, sino lo que transforma las categorías del tiempo cronológico. La repetición está en el presente, un presente complejo, que incluye el presente de la tique, de lo producido por accidente. Pero este advenimiento manifiesta otro presente, podríamos decir que es el del fantasma. La insistencia significante delimita un más allá como real, doble vertiente de la repetición que Lacan va a trabajar poniendo el acento en la repetición, en el campo significante y su articulación con el objeto. Entonces, el reencuentro del objeto nunca es el encuentro con el objeto perdido, sino la actualización de la pérdida. La repetición viene a poner en juego el precio que se paga por el ingreso a lo simbólico, es decir, la pérdida de objeto. Este es el campo que está más allá del significante y esto es lo que se actualiza en cada golpe de la repetición. Como vimos, Lacan dijo que la repetición es la única que es necesaria, o sea, que no cesa de escribirse. ¿Qué es lo que no cesa de escribirse? Lo que objeta a la relación sexual. La repetición como efectuación de la no relación que se repite al capricho de los accidentes de la vida, hace que el sujeto esté sometido a un régimen de contingencia de los encuentros. Lo contingente de la lógica modal, lo que cesa de no escribirse. La repetición de la falta de encuentro con el otro, el padre o la mujer, asegura el fallo de la repetición. El sujeto no encuentra ninguna otra cosa más que a sí mismo. Ese sí mismo es lo que él es como objeto. El objeto es lo que hace objeción al encuentro con el partener sexual. El bucle de la repetición se dirige al partener sexual, pero falla. Es un encuentro fallido y vuelve al sujeto, para quien nunca hay más que un único encuentro, el encuentro con su objeto A. La repetición es un encuentro fallido, con el goce y con el partener. La observación de Lacan con respecto a lo decepcionante y lo real toca un hecho de estructura, y es lo que le ha permitido formular la repetición como punto de partida irreductible de la teoría psicoanalítica. No solo es un fenómeno observable, sino que es ley constituyente del sujeto mismo. Lacan fundamenta la constitución del sujeto en un hecho de estructura que soporta de la repetición. Por eso decimos que la repetición es la ley constituyente del sujeto. La repetición del encuentro fallido con el otro es estrictamente solidaria del encuentro logrado con el objeto del fantasma, el que a la vez objeta y suple al encuentro y a la relación que falta. Podríamos decir que la repetición no es otra cosa que el estatuto de goce para el parletre. Depende de lo que no cesa de escribirse del goce fálico o lo que no cesa de no escribirse de la relación sexual. Bueno, dicho esto, vamos a meternos con la topología. Lacan hace un gran esfuerzo por formular su práctica, por encontrarle un soporte escritural. Se rompió la cabeza, digamos, buscando una escritura lógica y una mostración topológica de los conceptos psicoanalíticos que sostenía, en un intento de tomar distancia del sentido, de lo imaginario. Aunque la critique, tuvo una marcada preocupación por centrar sus teorías en relación con la ciencia. Algo de lo que Freud dijo se escribe con la topología que Lacan despliega en su obra. Algo del modo en que Lacan propone volver a decir marca diferencia. La topología a la que se refiere Lacan es la que, dice nuevamente de un designio, la que solo se elucida por una segunda vuelta sobre sí misma.
Hoy nos vamos a ocupar de la topología del sujeto, aquella que da cuenta de su constitución, la banda de Moebius. El inconsciente está estructurado como un lenguaje y de allí ha deducido Lacan una topología para dar cuenta de la constitución del sujeto. En 1861, un matemático, Moebius, descubre la figura que pasaría a la posteridad, como la banda de Moebius. A partir de allí se crean las superficies uniláteras, o sea, superficies de una sola cara. La banda de Moebius es una superficie topológica de una cara y un borde. Bueno, yo hice una banda de Moebius, no crean que parece sencillo porque, a ver si me pongo así, mejor, si se ve. Parece sencillo porque se trata de dar media vuelta, ¿no? Una torsión o una media torsión, y luego pegar nuevamente los extremos, ¿no? Pero yo practiqué mucho para hacerla, tanto así que me hice dos porque me encantó haber podido hacer la primera, entonces me hice la segunda. Y su forma, como ven, subvierte el espacio cotidiano de la representación. El revés y el derecho de la banda, de la tira de papel, aparecen en continuidad. Por lo tanto, como hicieron los matemáticos de aquella época, si ponemos una hormiga a caminar por la banda, la pobre hormiga reaparecerá por el otro lado sin darse cuenta de la torsión que lleva. Y además, cuando llega al punto de partida, no se da cuenta que es el punto de partida y sigue dando una segunda vuelta, o las que quiera. Entonces, esta banda tiene un solo borde. Ese borde traza una figura que se parece a un 8 replegado sobre sí mismo. Lacan lo llamó 8 interior y luego doble bucle. Yo lo dibujé, pero después esto sí que es muy sencillo dibujarlo, el doble bucle. No sé si se llega a ver, porque la verdad es que no tenía, pero después yo se los voy a hacer de otra manera. Este doble bucle tiene una intersección, hay un punto de intersección. Esa es la única cruce que tiene una vuelta con la otra. Lacan lo llamamos, decíamos, 8 interior o doble bucle. Doble porque la segunda vuelta repite a la primera y vuelve al mismo lugar. Pero para ver este trazado hay que pasar por una operación que los topólogos llamaron un aplanamiento. O sea que el borde sí lo podemos representar y es lo que recién les mostré. Entonces pasamos del dibujo de la primera figura, que es la banda de Moebius, que aún evoca un objeto representado en un espacio ordinario, digamos de 3 dimensiones, largo, ancho y espesor, con una ilusión de profundidad, pasamos a un dibujo de 2 dimensiones, escrito en una hoja de papel aplanado. Como única huella de profundidad, en el dibujo del aplanamiento queda una superposición. O sea, yo los hice así, simplemente con un collarcito. Acá está la hoja de papel donde dibujamos, pero acá, de esta manera, es la única de mostrar que si yo levanto una de las vueltas, queda un espacio que para Lacan va a ser muy importante en cuanto a lo que va a ubicar topológicamente. ¿Se entiende lo que estoy contando? Díganme porque si no, ¿sí? Se puede. Bueno, cualquier cosa después pregunta. Entonces, eh, Perdón, Lili, ¿querés que si sí. tienen alguna duda te pregunten o esperen? No, no, yo decía por esta parte porque Ah, es algo escabroso, pero si no lo dejamos bueno, para. Yo bueno, quería saber si, en realidad lo que quería saber es si se notaba en el dibujo y en lo que muestro, las figuras topológicas. Eso es lo único que me interesaba. bien. Este,
Bueno, Lacan considera el dibujo de la banda de Moebius como una escritura que cerca lo real, que escribe un matema. Pensemos que es un recurso para dar cuenta de lo imposible de mostrar. Se trata de una dimensión intransmisible, así que espero que lo poco que pude transmitirles les haya llegado. En el seminario este de la lógica del fantasma dice Lacan que la banda es un soporte intuitivo e imaginativo de esta topología del retorno y la usa para ilustrar el trayecto de la repetición. La topología del retorno de la repetición es inscripta por Lacan sobre el trazado del ocho interior. La superficie moebiana es tomada como la simbólica del sujeto. Esto quiere decir que es una superficie hecha de significantes. En la medida en que se va recorriendo, se va trasladando de un significante a otro. O sea que el camino está hecho de significantes. Y la repetición que se produce al volver a pasar por el mismo punto es repetición significante. Nos recuerda que el significante es lo que representa al sujeto para otro significante. Ahora hay algo que les quiero decir que es importante porque ustedes ven el ocho interior, ¿no? Y ahí tenemos dos vueltas nada más. Pero ¿cómo sigue esto? Esto sigue repitiéndose y de un significante a otro y pasa de un significante a otro hasta que se topa con lo real, ¿no? Porque si no, pareciera que el ocho interior es lo único que marca la repetición. La repetición va marcándolo el significante, que se va ligando a otro significante. Bueno, entonces el redoblamiento del círculo que viene a rizarse sobre sí mismo en la segunda vuelta deja una traza, como vimos, la de un cruce, la de una superposición. Así, en la repetición de un acto, de una conducta, de un síntoma, hay un trazo. Lo que es repetido en lo repitiente se encuentra en el origen. Ese trazo por este hecho, desde ese momento, marca lo repetido como tal, dice Lacan. La retroacción de un rizo sobre el otro delimita una diferencia de uno al otro, un espacio. Sobre esa diferencia, Lacan apoya el efecto progresivo de la repetición. Aunque se repita, el elemento no es el mismo. Esto permite advertir el efecto progresivo de lo que se llama regresión. Sin embargo, la regresión, por ser una repetición, justamente, no es la misma cosa que lo que ella repite. Entre lo repetido y lo repitiente está el espacio moebiano. El efecto progresivo que puede entrañar la regresión es esencial en el proceso de la cura. En este trazado del ocho interior se lee repetición y diferencia de lo repetido a lo repitiente. En psicoanálisis hay repetición gracias a la cura y a su dispositivo. Al analista le toca leer en ella el deseo inconsciente. La psique como punto de encuentro de lo real es pura abertura, allí donde una línea pasa por debajo de la otra y se presenta como agujero. Vuelvo a mostrar la banda, a ver si se ve el espacio entre una vuelta y la otra, ¿sí? El borde de la doble vuelta muestra que los dos términos donde la cana... no, esto no se lo dije. El borde de la doble vuelta muestra que los dos términos donde Lacan apoya el concepto de repetición, el automatón como insistencia significante y Tiqué como encuentro con lo real, desencuentro estructural y estructurante entre lo anhelado y lo encontrado, es punto privilegiado donde el síntoma empalma con lo real e introduce la dimensión de lo traumático. Presentar la repetición escrita con el borde de la banda de Moebius
y la tiqué, el desencuentro, en la abertura, permite apreciar la noción de tiqué en el concepto de repetición y muestra un modo de encuentro con lo real. El automatón podemos verlo en la doble vuelta, lo que insiste en ser representado. Insiste de tal manera de llevarnos al encuentro de lo real, de la tiqué. En el análisis siempre estamos propiciando y lanzando la vuelta, porque el inconsciente fuerza la repetición. Al final de la segunda clase, Lacan habla del acto. En realidad va a trabajar eso en la siguiente clase, en la próxima que ustedes tengan. Yo tomé algo que me parecía que Lacan traía en esta final de la clase, ¿no? Es que la repetición nos permite poner en correlación dos estatutos definidos. Bueno, yo no sé si acá se va a ver porque no está escrito con tinta, sí está escrito con tinta, pero yo Acércalo pensé que se, un yo pensé poquito que más, se, bueno, ese más al medio. es un medio grupo de Klein, un semigrupo Sí, de Klein, ahí donde está. está, como sabemos, el no pienso, no soy, ¿no? La alienación, o sea, la elección forzada, ¿no es cierto? Donde está el no pienso, ¿no? Y donde está el yo, ¿no? Y abajo, el no pienso, digo, perdón, el no soy, es donde está el inconsciente, ¿no? A esto se refiere Lacan cuando dice que la repetición nos permite poner en correlación dos estatutos definidos como aquel del yo de la alienación, que es el primero, ¿no es cierto? Y aquel otro que revela la posición del inconsciente en las condiciones especificadas de un análisis. El acto se define sobre el fundamento del doble bucle de la repetición. Hay repetición intrínseca en todo acto. Es precisamente en esto que el acto es fundador del sujeto. Pero bueno, esto lo van a ver mejor la próxima. Yo traje dos cosas más que tienen que ver con repetición y transferencia, por un lado, y dos viñetas clínicas para mostrar repetición y mostrar reproducción. Lo único que le voy a pedir a la coordinadora es que cuando comente las viñetas clínicas cierre el grabador. ¿De acuerdo? Bueno. Lauri, Sí, pauso la grabación. No, ahora ¿puede no, ahora ser? no, ahora no. Cuando traiga las viñetas. Ahora Ah, no, no es perfecto. necesario. Avísame y pauso, no hay problema. Lacan en el seminario 11, clase 5, dice: el análisis más que ninguna otra praxis está orientado hacia lo que en la experiencia es el hueso de lo real. ¿Dónde encontramos ese real? Es efecto de un encuentro esencial. Se trata, en lo descubierto por el psicoanálisis, de una cita siempre reiterada con un real que se escabulle. Bien, hemos visto que Lacan indica que la repetición está a cargo del analista, aunque no podamos con ella. La repetición que el analista toma a su cargo es una repetición bajo transferencia. Puede ser provocada, inducida por el dispositivo analítico. La transferencia es el amor que se dirige al saber inconsciente y al supuesto saber ubicado en el analista. Por eso, en la época kleiniana, post-freudianos, los analistas le interpretaban a los pacientes que estaban enamorados, ¿no? Que estaban enamorados, que era una barbaridad, porque en realidad no era del analista del que estaban enamorados, sino de la función que cumplía. Entonces, la transferencia produce efectos de repetición. En la transferencia se pone en acto la repetición. En análisis no nos limitamos a hablar de eso. Se lo vive, se lo experimenta en el lazo analítico. En los hechos de repetición bajo transferencia, Freud ubica la repetición de los fracasos sexuales, de los fracasos del amor, de los fracasos de la creación.
La oferta del sujeto supuesto saber es previa a la demanda. Dirigirse al sujeto supuesto saber es la manera más segura de ir hacia la repetición. El acto que instaura al sujeto supuesto saber es una condición de la repetición bajo transferencia. En el análisis se recoge el tratamiento o el testimonio de la repetición y las quejas que la misma engendra. La repetición en cuanto encuentro fallido con el goce que haría falta, o sea, el goce del otro, se experimenta y se siente dolorosamente en la vida, puesto que repercute a nivel de las desgracias del amor y su correlato, la soledad del parletre. Dice Lacan nuevamente en el Ato Londra dicho, nuestro dispositivo condiciona la repetición, es provocada bajo transferencia y es asimismo modificada. El análisis entonces es una experiencia de repetición, encuentro fallido producido por el dispositivo. Pero la repetición no queda librada al azar de los encuentros, sino que está inscripta en el programa. Hace falta un encuentro con ese objeto particular que es el analista, quien tiene la posibilidad de responder. El analista presta su presencia ahí. Tiene que ocupar en la posición de semblante de objeto A. Es en relación con ese objeto que la repetición se pone en juego. Repetición que irá horadando el objeto que soy para el otro. En análisis siempre estamos propiciando y relanzando la segunda vuelta porque el saber inconsciente fuerza a la repetición. Bueno, hasta aquí lo que quería decirles. Eh, ¿Vemos dos viñetas clínicas? Perfecto, ¿Les pauso la parece? grabación, Liliana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la Bueno, muchas gracias Liliana. Eh, muy linda la disertación. Hay un comentario en el chat que lo voy a leer, pero un poquito. Ay, no vi que pedían que fuese más despacio. Bueno, ya está. Ay, perdón. Sí, yo tampoco lo Uy, qué vi. Bueno, lástima que no me dijiste. Yo me apuro, de sí. repente, sin darme cuenta, me apuro. Claro, pensando que no llegabas. Luciana dice, hola Liliana, con respecto a lo que creo que se refiere al primer caso, ¿no? Hola Liliana, con respecto a lo que mencionás como fracaso del análisis, pienso que Ay, no se te corta la voz, Estela. Pienso, quedaste en pienso. Eh, ahí se escucha mejor. Sí. No, se Bueno. cortaba, se cortaba. Ah, con respecto a lo que mencionás como fracaso del análisis, pienso que quizás es ese resto irreductible de lo real Sí. todo lo que pudo. Con ese resto sería, ¿no? Que avanzó todo lo que pudo. Eh, Estoy de acuerdo. Porque lo que pasa es que si no, si no, tenemos que pensar que el análisis es interminable, ¿no? Porque siempre va a haber algo, siempre va a haber un resto, algo que toca lo imposible. Y así lo entendimos, digamos, con el paciente. Por eso este paciente tiene un alta, tiene dado el alta, que pidió él, por otro lado, que me parece las altas más genuinas, las que pide el paciente, cuando uno puede evaluar, cuando el analista puede evaluar que no es resistencia, que no es resistencia del analizante. Y entonces acompañar, ¿no?, al analizante al final de su análisis. Que a mí se me ocurre, ¿no? Que el análisis también son vueltas, distintos tipos de vueltas que uno da, que este paciente capaz que alguna vez vuelve a analizarse, pero ya no va a ser el mismo paciente que llegó a análisis la primera vez, ni tampoco la problemática va a ser la misma, seguramente. En ese sentido, cuando hay un alta de ese análisis. Yo, se me ocurre a mí, no es un alta solamente del analizante, es un alta de ese análisis, es una finalización de ese análisis. Después no se sabe. yo pensaba en, justamente con esto que decís, el paciente
A ver si entendí bien. En momentos en que le duele muchísimo el estómago, en ese momento se sentó en la cama analítica, se abrió de piernas y puso las dos manos en el diván, ¿no? En el borde de la cama analítica. Mm, Y se retorcía de dolor y mm, decía que eso lo calmaba. Yo pensé en la escena con la hermana, porque vos hablaste de que había toqueteos. mm, Si no es una forma de frenar la excitación que te muestra, ¿no? mm, Las dos manos ahí al borde de la cama te estaba como mostrando el dolor de aquello que aconteció. Eso se me ocurrió. ujú. Bueno, a ver, comentarios, preguntas. A mí Sí, también se me había Luciana. ocurrido algo con el tema del apéndice como algo relacionado a la castración y que eso además también le produce el dolor en el estómago después, también con respecto a la escena incestuosa. Lo pensé, pero no sabía, bueno, no podía escribirlo chiquito ahí en el chat. Bien. Damián, ¿te quedaste pensando ahí? Te quedaste así como pensando, pensé que querías hacer alguna pregunta, o Eduardo. No, no, por el momento no. Ah, bueno. Hay otro mensaje. Ah, no. Bueno. Ah, voy a Hola, volver a poner un segundito, voy a poner el mail. bueno, Liliana, la Mosqui, la Mosqui B corta S K Y arroba No, no, gmail.com. el mail no es ese, es la Mosqui Liliana, Al revés. la Ah, Mosqui Liliana en números 33, espera. mm, Liliana, Lili, Ana, 33. Sí. arroba gmail.com. Ah, bueno. En la Mosqui Así Liliana, está sí, ok. bien, así es, Sí, 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 sí. sí, así. Bueno, ahí puse es el mail para consultas. Para los que escuchen la grabación y no tengan forma de acceder al chat, es Lamovsky, Lamov corta S K Y, Liliana 33 arroba gmail.com. Bien, ¿alguien iba a hacer una pregunta? No Y recuerdo quién era, Nancy disculpe. creo que había abierto su micrófono. ¿Quién? sí, Nancy. Hola, Nancy. ¿cómo están? No te veo. Ahí estás, Nancy Barbero, sí, sí. Bueno, perdón, estuve sin cámara bastante, pero te escuché no como quisiera, tengo que confesarlo, así que gracias por la grabación porque voy a volver. Pero me quedé pensando en esto que trajeron al final, que me parece re interesante, retomando lo que no cesa de no escribirse y lo que cesa de escribirse, como para pensar esto, que puede leerse con esta escena, en este análisis, a posteriori, digamos, pero que este sujeto no puede leerlo, digamos, y que es su tope, digamos, no es lo mismo, me parece, lo que se puede formalizar desde la teoría y desde, digamos, las herramientas de la lógica que trajiste hoy, que sucede en un análisis, y lo que después le sucede a cada sujeto en particular con estos movimientos. Y me parece interesante poder pensarlo desde los dos lugares, entre el no cesa de escribirse, el cesa de escribirse, pero para el sujeto mismo, y lo que uno puede decir, bueno, podría leerse desde acá, podría, digamos, seguir escribiéndose en la repetición, pero para este sujeto no, era imposible, digamos, era ahí su tope. Nada, me quedé pensando en esto. Sí, sí, es interesante lo que decís, porque me parece que hace al fin de análisis también lo que estás comentando, ¿no? Y cómo pasa que aún en pacientes que han trabajado muy bien
en su análisis, hay un significante no lo tiene y no lo tiene el significante. Y por más que uno le ponga, porque a veces uno pone palabras, ¿no? A lo que el paciente no tiene, hasta que no lo logra arañar de lo real, ¿no es cierto? Hasta que el automatón no logra salirse del encuentro con lo real, no hay posibilidad de establecer un significante nuevo. Como dice Lacan, ¿no? Que les decía hace un rato, Lacan dijo, lo único que un análisis produce es un significante nuevo, o sea, un S1, cuando el análisis funciona, cuando el análisis funciona, ¿no? O sea que no es tampoco siempre, ¿no? Este, y bueno, lo que pasa es que la clínica es soberana, como, como decían cuando yo estudiaba medicina, la clínica es soberana, la clínica, uno también se rompe la cabeza tratando de dar cuenta teóricamente de la clínica, ¿no? Sí, también pensaba en lo otro que traías, la diferencia entre una persona que dice siempre lo mismo. También me preguntaba esto, porque ese sujeto sigue yendo, digamos, hay algo ahí de un padecimiento, digamos, hay como algo que pesca, digamos, que es por ahí, por decir lo mismo, que quizás entre en discurso, su Parece, padecimiento. Pero me parece, en un momento yo ya estaba desesperando y entonces lo supervisé, y el supervisor me dijo, este paciente tiene que venir 3 veces por semana a tu Epa. consultorio. Y yo dije, 3 veces por semana. Entonces, no, le propuse dos, 3 me parecía mucho. Le propuse que venga 2 veces por semana, durante un tiempo vino 2 veces por semana, pero después me dijo No lo que podía no, sostener. no porque siempre decía lo mismo, me dijo, ya no lo Claro. soportan. Porque siempre también decía, me lo pensaba en uno, ¿no? Esto, porque creo que nos hemos encontrado, algunos nos hemos encontrado con estos sujetos, y es muy difícil, porque es también esto de poder soportar la escena analítica desde un deseo, tratando de abrir ahí y que, eso entre en discurso, pero ese escuchar, insistir ahí es como complejo. Me parece interesante esto que venga más veces, pero bueno, ambos dos hay que poder hacer con eso. sí, no, lo que pasa es que nos veíamos 2 veces por semana hasta que él no quiso, fue por unos meses, después no quiso más. Porque dije, por eso siempre traigo lo mismo, decía. Y realmente no es que no hay cosas para trabajar en un paciente así, porque ahí está en juego la punción invocante, la punción escópica, ¿no? O sea, muy a flor de piel, muy la mirada del otro que lo juzga y lo critica, ¿no? Ahí hay mucho para erosionar, ¿no? Del objeto, y sin embargo, no hay asociaciones. Entonces es un laburo, la verdad que es un laburo. Sí, estaba pensando en los pacientes que otrora se llamaban caños, ¿no? O inanalizables, ¿no? Que bueno, qué maniobra, ¿no? Poder hacer si es que hay alguna, y es en el caso por caso, para que puedan entrar en análisis y a veces no es posible, ¿no? Claro. No, yo, Es yo el estoy límite del mismo paciente, claro, o no es el tiempo por ahí, ¿no? mirá, mientras el paciente, como decía la Nancy, ¿no? Vaya, algo se puede hacer. Mientras el paciente venga, yo tampoco sé hasta cuándo va a venir, pero mientras el paciente venga hay que trabajar. Y además estoy de acuerdo con lo que vos decís, la forma de intervención con esta clase de pacientes no es la interpretación, o por lo menos no solo la interpretación. ¿No? Uno tiene que hacer intervenciones, uno En otros registros, se tiene que volver muy creativo, ¿no? Muy exacto. creativa para inventarse cosas que en otro momento
se decía que eran o actuaciones del analista, o que el analista entraba en sugestión, ¿no? Sugestionaba al paciente, y eso es lo imaginario, y eso es criticado. Me parece que ahora se piensa de otra manera, Sí, sí. sobre todo porque ya no sé, no llegan a la consulta pacientes como en la época que yo era joven, que yo venía a analizarme y que era, yo quiero conocerme a mí misma. O sea, digamos, era una frase habitual de aquella época. No, no, ya no llegan. En general, digamos, no es que no lleguen esos pacientes, pero llegan muchos otros que no saben ni lo que es un análisis, que vienen porque vienen a las psicólogas, como dicen los O van a pacientes. pedir consejo, decime qué hago, ¿no? Yo pensaba, Liliana, que probablemente en ese paciente el ser alojado y esa movida que te sugiere el supervisor, decirle que vaya más veces, ¿no? Es como decir, yo estoy disponible, ¿no? Y Mm, quizás es ese el lugar que, ¿por qué sigue el paciente en un lugar desde donde parece que no hay manera de avanzar hacia ningún lado? Ser contenido en un espacio sin ser juzgado, ya casi que por ahí es eso lo que claro. le interesa al paciente, ¿no? Y que no puede traducirlo tampoco. Adriana, me parece esencial Estoy de esto que acuerdo. decís. Hay un paciente que en este momento asiste que tiene como este estilo. Y él lo que dice en las primeras sesiones es que él había intentado otro espacio. Primero, yo vivo en un lugar muy pequeño, acá las personas buscan psicólogos, que se encuentran con un analista de casualidad, pero en general buscan psicólogos. Y él lo que refiere es que la psicóloga anterior le dijo, bueno, que listo, que ya estaba. Pero dice, pero no, no estaba, yo quería seguir yendo. O sea, la psicóloga no soportó que él fuera y no dijera nada. Entonces él en un momento me dice, para mí es esencial venir acá, es esencial. Y él se sienta y dice lo mismo y no hace asociaciones y le cuesta y se queda mirando, te preguntas. Bueno, entonces es esto, por ahí dar vueltas por cuestiones, él se dedica a las cuestiones bueno, de imágenes, entonces por ahí vamos por ahí, alguna película, alguna que él me dice, me gustó Bueno, tal película y la miro y lo discutimos. Y hay algo ahí que empieza como, no sé, al menos se sostiene en el espacio y al momento, me gustó lo que dijiste, entrará en discurso. claro, lo que pasa es que como dice Adriana, ¿no? Si el paciente se siente alojado, ¿no? Eso es lo esencial para él en ese momento. O sea, Exactamente. que otra psicóloga no lo expulse, Por algo va, sino que lo aloje. claro, y por algo va, se verá después que pueda armar una Claro. pregunta, pero en Lo que principio pasa por que, algo va. lo que pasa es que a uno quiere que siempre los pacientes le luzcan, ¿no? Y hay pacientes que no lucen, pero eso no quiere decir que no estén instalados Es que en, vuelvo a decirte, no será un lugar lucido, pero para ese paciente es el lugar de sostén claro, de alguien que no juzga, de alguien que repitiendo siempre lo mismo le dice, yo consideraría que tendrías que venir 2 veces. Casi que es una jugada y donde él se baja de eso. ¿Entendés? ¿sí? A mí me parece que, ¿qué es lo lúcido? Lo lúcido es justamente ese lugar de lo que puede servirle al paciente. Después la teoría es otra cosa. No, no, podemos dar cuenta de la teoría, podemos dar cuenta. Está bien, pero te digo, ese es un lugar muy importante. Mm, muy bien. Es la Damián, razón de ser. ¿es la razón cómo? Es la razón de ser analista Ah, en bien. función del Ah, paciente. Después el resto es para nosotros, para justamente poder dar cuenta entre nuestros pares, pero la razón de ser analista es en función del paciente, creo yo, no sé.
Damián, ¿querés desmutearte? Sí, Así, sí. sí. Una curiosidad. Vos decías, Liliana, que vos te veías, digamos, llevada a interrogarlo, ¿no? La curiosidad es si vos no lo hacías, ¿este paciente que se quedaba, digamos, callado, digamos? No decía absolutamente nada. Decía siempre lo mismo, Ah, ok. repetía frases que ya había dicho antes. Tenía Ujú. como poco margen tiene, porque todavía viene, tiene poco margen de asociación, de Ujú. simbolización, ¿viste? ¿Viste? Ah, Como ok. ir a lo concreto, ¿no? Sí, sí, Pero sí. además, para además preguntar es una forma también de intervenir, ¿viste? Porque Claro. vos no podés intervenir por interpretar lo que, ¿viste? Empezar a inventar algo, no se puede. Uno tiene que atenerse a los significantes que trae el paciente, no puedes inventar cualquier cosa porque eso sí es lo imaginario, entonces, sí es del orden de lo imaginario, que uno empiece a imaginarse cosas que le pasan al paciente y se las diga, ¿no? Por supuesto que yo le he preguntado sobre su familia y este, imagínate el nivel de este paciente que cuando le pregunté por su familia, me dijo que él siempre está angustiado porque sus padres se mueran, porque él no sabe cómo podría vivir si los padres se murieran, y que esto lo viene acompañando desde chico. Desde chico su obsesión, una de sus obsesiones era que los padres se murieran y él se quedara solo. Huérfano. Sí. Y ahora, Interesante. a la edad que tiene, le sigue pasando lo mismo. Tiene un papá muy 30 y pico. enfermo, tiene un papá muy enfermo, desde que él es chico, un papá muy enfermo, pero bueno, digamos que está vivo, ¿no? Y él está permanentemente como que le vuelve cada tanto que se puede morir el padre, ¿no? Y que él no sabría qué hacer sin él, Si no lo sin el padre. estuviera. Mm. Lo que me parece muy interesante es esto que marcaste respecto de estos pacientes tan complicados y difíciles de entrar en análisis, que las intervenciones no solo son por vía simbólica, sino en los tres registros. Esto me parece importante que, bueno, que a veces se logra alguna marcación o por ahí logra el paciente hacerse una pregunta, lo cual es fantástico, ¿no? Mm. Eh, Sí, también a veces se olvida esto de los registros, digamos, de que no hay una intervención, digamos, no hay un modo, no hay un digamos, solo que tipo, un claro, solo tipo, quiero decir, que hay distintas formas. Mm. sí. Sí, antes era como pecaminoso eso, ¿no? Hoy está como legalizado. Aquí Eduardo hace un comentario, una pregunta. eh, Dice, ante estas situaciones, se pregunta por lo del supuesto fracaso, ¿no? Ante estas situaciones, si es recomendable canalizar a otros modelos de terapia o a otro analista ante el reconocimiento del alcance del psicoanálisis. Eduardo, si estás pensando en otros modelos de terapia, nosotros estamos hablando aquí de psicoanálisis. Eh, a ver, Lili, ¿querés decir algo al respecto? Porque aquí estamos hablando, Eduardo, de psicoanálisis, no de terapia cognitivo-conductual o no Ay, sé, constelaciones o no sé qué, que también hay hoy. No es por ese lado que vamos nosotros, ¿no? Vamos por el lado de la escucha del sujeto. Eh, pero no sé, Lili, ¿querés yo decirle entiendo, algo? entiendo la pregunta, Bien, entiendo que lo que él está diciendo es, bueno, si el análisis no anduvo en esto, ¿por qué no pensar que el paciente puede andar con otro tipo de técnica? podría Yo, ser, yo sí. no lo sé, digamos, a ver, ¿qué quiero decir? Quizás lo que hizo mucho ruido es que yo dijera fracaso, y Mm, quizás es un poco fuerte decir fracaso, porque este paciente, la verdad, que tuvo grandes logros, gracias a su análisis. Pero lo que quería mostrar yo es que siempre hay un punto irreductible, siempre hay algo
que va a quedar, porque por eso dije, por eso el análisis no puede ser interminable. Siempre hay un punto de imposibilidad en cada situación donde un análisis termina. Pero lo cierto es que tampoco el paciente estaba muy preocupado por esto, como para pensar en recurrir a Espacio. otro analista u otro espacio, porque había mejorado mucho, digamos, su terror, se había transformado en un miedito, digamos, entonces algo En se un había logrado. miedito. Ah, Claro, claro. ya no era como al principio, sino que, bueno, de alguna manera se fuera dando. Pero bueno, eh, sí, algo quedó ahí, como siempre Siempre queda queda algo. algo, Por eso, siempre. por Es eso. inevitable el lograr todo, ¿no? Porque sería una ilusión. Te pregunta alguien que no tiene nombre, usuario de Zoom, dice. Muy interesante el recorrido del concepto de repetición y te pregunta si podrías comentar algo en relación a la psicosis. Se me ocurre que por ahí la pregunta es, ¿hay repetición en la psicosis? ¿No? ¿Qué pasa con la repetición en la psicosis? No sé, ¿quién es la persona que hizo esta pregunta? Si por favor puede desmutearse, se lo vamos a agradecer. Bueno, Sí, perdón, no tengo cámara, sí, no, pero no importa. ¿Cómo es tu nombre, mi nombre es Cristina. Sí, me Cristina? gustaría saber exactamente eso. ¿Cómo sería la diferencia entre, qué sé yo, la repetición en la neurosis, que creo que es a lo que se enfocó más Liliana, que me parece muy interesante y muy completo el recorrido, y en la psicosis, si habría repetición, si podría comentar algo brevemente. Yo lo que creo es que en la psicosis no hay entrada en discurso. Digamos que la psicosis tiene que ver con un desabonado del inconsciente. Entonces, ahí no hay discurso ni hay repetición, ¿no? No quiero decir con esto que siempre sea así, pero tengo la impresión de que la teoría del inconsciente, de la repetición, no hay repetición sin inconsciente, ¿no? Y el psicótico es un desabonado del inconsciente. Entonces, y una de las dificultades más grandes que tiene el psicótico es justamente no poder hacer metáfora. ¿No? Entonces, me parece, yo no soy especialista en psicosis, quizás alguien que se especializa en eso te podría responder mejor. Yo creo que desde ese punto de vista, de lo que hemos estado viendo, no habría posibilidad de repetición, porque la repetición, como vimos, es un acto creacionista, Mm, ¿no? Y esto, digamos, el psicótico se trata de compensarse estableciendo un delirio, y mm, ese delirio es inamovible. A ese delirio no hay que tocarlo, además. mm. A ese delirio jamás hay que interpretarlo, digamos, porque es sostén de esa estructura. Entonces no me suena como que se pueda hablar de repetición en la psicosis, pero no estoy del todo segura, habría que averiguarlo bien. Gracias, gracias, muy claro. Bueno, Bueno, estamos en tiempo de sí. concluir. Le damos un fuerte aplauso a Liliana. Muchas gracias, Lili. No, muchas gracias a ustedes, la verdad que me gustaron sus preguntas y el intercambio que tuvimos. Lindo, sí. Así que muchas gracias Gracias, también. Lili. No se vayan, les cuento que en 15 días nos volvemos a reunir. La fecha es el 6 de junio. Vamos a ver la clase 12. Vuelvo a decirles, ahora es la versión analítica de Bogotá que la encuentran en la web. La clase 12 es la del 1 de marzo del 60 no, perdón, es la del 22 de febrero del 67 y es Mónica Jacob la invitada, y nos va a hablar sobre el número de oro. Bueno, al menos así titulamos el encuentro. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Lili. Gracias, Lauri, por acompañarnos. Chau, Bueno, a chau. ustedes, muchas Muchas Nos gracias, vemos. gracias. Ángela Maris.
Y bueno, recuerden que seguramente este fin de semana va a estar subido ya al canal de YouTube este encuentro. Y bueno, nos vemos en 2 semanas. Perfecto. Gracias. Gracias.